Muchas gracias. Buenos días. Os voy a hablar más al principio de la pregunta que del brief. Ya vamos a entender el por qué. No nos damos cuenta de hasta qué punto la pregunta nos influye, o nos encierra, nos abre o nos cierra puertas para posibles respuestas. Y lo veremos después. Un briefing es una pregunta. Así, lo primero que tenemos que hacer, y se hace muy poco, es dentro de un proceso creativo empezar con la fase que es de explorar el problema, reformular su problema. Al final es lógico, ¿no? Y no es nuevo. Creo que he puesto algunos ejemplos aquí, sí. Si me hago la pregunta de siempre, la probabilidad de tener la respuesta de siempre es más alta. Entender, si me hago el briefing de siempre, la probabilidad de tener la respuesta de la agencia de siempre es bastante más alta también. Entonces, hay gente famosa que lleva muchos años diciendo esto, pero en la realidad es que nadie lo hace. Si alguien me preguntara, hace más de 10 años que estamos en temas de creatividad y de innovación, si me quedo con una cosa de estos 10 años, yo me quedaría con esta, que lo más importante no es la generación de ideas, que esto con algunas herramientas no es lo más complicado, es realmente saber entrar bien en su problema, que es lo que va a dar toda la calidad de lo que puede salir después, ¿no? Y es lo que pasa en un briefing. ¿Qué hacemos cuando hay un briefing? Nos ponemos directamente y vuelvo una atrás, nos ponemos directamente a buscar ideas, que es la segunda fase. Bueno, podemos tener respuestas originales o podemos llegar con más probabilidad a la respuesta de siempre, ¿no? Si el briefing es ideas para motivar a la gente, ideas para un congreso para vendedores. ¿Cuántas veces hemos tenido esta pregunta? Entonces, si no empezamos con la primera fase, que es lo que hacemos, por ejemplo, cuando recibimos un briefing con la gente de Kibicom para empezar a reexplorarlo, es esta primera fase que es la más importante en el proceso creativo. Y ahora os voy a enseñar más ejemplos. Y realmente no se hace. Yo creo que llevo como 3 años cada vez que vamos a una empresa haciendo la pregunta. ¿Alguien ha hecho alguna vez un brainstorming de preguntas? Me han contestado que sí, una vez. Y no sé cuántas decenas de empresas hemos visto los últimos 3 años, pero unas cuantas, ¿no? Os voy a dar algunos ejemplos de gente que sí lo han hecho. Por ejemplo, en HP, cuando han empezado realmente a innovar. Os voy a dar ejemplos que no son de eventos, porque después vamos a trabajar en la práctica sobre preguntas de eventos y os vais a trabajar un poco. Entonces, primero lo doy con otro tipo de ejemplo para entenderlo. Entonces, como os decía, la gente de HP cuando empezó a innovar, cuando ha cambiado su pregunta, cuando ha pasado de ideas para mejorar la impresora, que es un objeto, es un aparato, y esto nos lleva a hacerla más rápida, más bonita, calidad. Cuando empezaron a pensar al final la gente no compra impresoras, la gente compra impresión. Si necesito una impresora para hacer una impresión, compraré una impresora, pero no es lo que necesito. La gente está buscando impresión. Cambiaron la pregunta y empezaron a pensar en ideas para mejorar la impresión y no la impresora. Y esto les ha llevado a todo otro tipo de productos. Y si veis en su web, por ejemplo, ahora están hablando de soluciones, ya no de objetos. Con software, con un montón de cosas, están vendiendo servicios en vez de vender productos. Y hay aplicaciones, pues es una que estaba en el Camp Nou, pero tiene también implicación industrial de realidad virtual, de imprimir álbumes. Entonces, ¿cuándo empezó la innovación? Cuando cambiaron de pregunta. Otros que no han cambiado de pregunta, pero yo si fuera ellos no tardaría mucho, que es el mundo del bricolaje. ¿Qué es lo que compra la gente? ¿Una taladradora? No. La gente compra agujeros o compra algo para colgar un cuadro. Entonces yo creo que tendrían que hacerse la pregunta ahora de nuevas ideas para colgar un cuadro, porque igual llegan a ideas que no son mejorar el aparato, igual llegan a que en vez de llamar a Telepizza puedo llamar a alguien que me viene 10 minutos a colgar el cuadro y se va y hay un mercado ahí. Entonces otra vez es la pregunta que define todo el camino de hasta dónde podemos llegar en la respuesta. Otro ejemplo, en el mundo de las fotocopiadoras. Si la gente de las fotocopiadoras, cuando hace unos años, cuando tuvieron un problema importante en el sector, se hubiera limitado a decir cómo hago para vender más fotocopiadora, era imposible poder llegar a la solución que encontraron, que es, en vez de venderlas, las coloco en las oficinas. Yo diría que un porcentaje muy alto de los que estáis aquí, las fotocopiadoras que tenéis en las oficinas no son propiedad de la empresa. Las colocan ahí y cobran un fee mensual por uso, por volumen de papel, por tinta, etc. Si mi pregunta es ideas para vender más fotocopiadora, esta respuesta no puede salir, porque solo puedo encontrar ideas para vender. Entonces, ¿veis? Lo que quiero es dar algunos ejemplos, dar un par más, que nos demos cuenta de que sí que podríamos hablar, hoy no lo haré, de qué es un buen briefing y qué es un mal briefing. Pero incluso con un buen briefing, si lo recibo y no lo reinterpreto, probablemente irá hacia el mismo camino. Solo por las palabras. Las palabras nos condicionan mucho, nos dan un camino. Por eso, no sé si os habéis fijado en el dibujo del proceso, ponemos nosotros la pregunta como una linterna.
porque la linterna da luz a un espacio de posibles respuestas. Lo primero que tenemos que hacer es mover un poco la linterna para encontrar otras posibles respuestas cambiando la pregunta. Y aquí lo cambiamos, es tema de percepción. Pero veis que si no se cambia la pregunta, le damos a la pared siempre de la misma manera. Y esto en el sector del evento y en los briefings es lo que pasa, porque al final yo creo que podríamos hacer una serie de 10 o 15 preguntas que estarían el 90% de los briefings. Entonces, si no empezamos, nos lanzamos a buscar ideas, podemos ser creativos, a encontrar cosas originales, pero lo más útil es qué es lo que realmente hay detrás de esta pregunta y sentarnos y trabajarlo de esta manera, ¿no? Entonces, lo que haremos es, bueno, ahora creo que os he dicho que para nosotros la pregunta es importante, pero ¿cómo lo hacemos? Voy a enseñaros 4 herramientas. Ser atentos porque después lo vais a tener que practicar. Entonces, os explico 4 herramientas y después lo vamos a practicar en todas las mesas sobre 3 o 4 temas del mundo del evento que son de las más habituales. La primera, veréis que es simple, es muy simple. Las cosas simples en general funcionan mucho mejor. La primera es abrir o cerrar la pregunta. Ahí es un ejemplo con un equipo comercial, un director comercial que nos dijo: queremos ideas para motivar al equipo comercial. ¿Os suena esta pregunta, no? En este mundo. Vale, pues lo que le dijimos es, bueno, ¿y qué haces? ¿Qué tienes en la mente? ¿Qué piensas? Lo que veíamos es que la palabra comercial le estaba bloqueando del todo, porque pensaba un evento para comercial tiene que tener esto, tiene que tener esto. Para ponerlo en duda había que cargarse la palabra comercial. Y es lo que hicimos, primero en un ejercicio de abrir. Y dijimos, olvídate de los comerciales y busquemos ideas para motivar a la gente. Y dijo, oye, vamos a perder tiempo aquí. Ya sé que es para un equipo comercial, no me hagáis perder tiempo, porque las ideas no van a servir. Entonces dijimos, bueno, déjanos probar, ya nos echarás después si no funciona, pero libérate de comercial. Empezamos a generar un montón de ideas, que se había un poco liberado de su bloqueo, seleccionamos 3 o 4 ideas nuevas y entonces es cuando dijimos, no nos olvidemos que es para un colectivo de comerciales. Y ahí probamos cambiar las ideas para adaptarlas. El hecho de liberarse de una condición durante un momento nos permite pensar de manera más libre y volver a abrir la mente. La mayoría de las veces la gente pone en sus preguntas, cuando busca ideas, como 2 o 3 condicionantes, ¿no? Quiero ideas para motivar a comerciales en tiempos de crisis, después de una reestructuración, sin incentivo monetario y en un evento de un día. Ostras, y en esto tengo que pensar, ¿no? Entonces, si no nos liberamos de algunas de estas cosas, probablemente, claro, es lógico que estemos bloqueados. Y además, si nos hemos hecho esta pregunta 40 veces, pues está quemada, ¿no? Entonces, y después lo que hicimos es ir al otro lado, hacerlo más concreto. ¿Más concreto qué es? Buscar una palabra clave que no sea comercial, que es la palabra quemada, que nos inspire, que nos sirva de estímulo. Por ejemplo, ideas para motivar a las mujeres del equipo comercial. Simplemente el hecho de poner mujer en la pregunta nos hace pensar de otra manera. Tendremos otro tipo de ideas. Hay más ideas que igual no valen solo para mujeres, que después cambiándolas o adaptándolas pueden servir para todo el mundo. O igual sirven para las mujeres del equipo comercial, que es el 40 o el 50% del equipo, y ya bienvenidos sea tener una idea para ella, ¿no? Lo mismo con jóvenes, con recién llegados, o lo que hicimos, por ejemplo, es cómo motivar en tiempos de crisis. Ahí la mente nos va a ir a finanzas, ¿no? Pues la empresa puede negociar condiciones bancarias para sus empleados. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos estímulos para entrar de diferentes maneras en el problema, dar la vuelta al problema por diferentes entradas. Y encontramos más ideas que dándole siempre a la pared desde el mismo lado. Simplemente es lógico, ¿eh? Lo ponía al principio, nada nuevo, todo lógico, lo único es que nadie lo hace. Segunda herramienta. Entonces, la primera es simplemente abrir o cerrar la pregunta. Lo abro, me quito condicionantes y los vuelvo a poner después. Y la segunda es, lo pongo más concreto, sobre alguna entrada más concreta a mi problema. Segunda herramienta que podemos utilizar para hacer esto es simplemente cambiar las palabras, trabajar con sinónimos. Ideas para fidelizar a mi cliente, mi consumidor, mi equipo, da igual, ¿no? Funciona igual. Ideas para fidelizar a mi cliente, por ejemplo. ¿Cómo podríamos decir esto de otra manera? Algunas cosas. Cambiando las palabras, simplemente. Ideas para, en vez de fidelizar, o sea, para que se quede conmigo, para satisfacer al cliente, para mantenerlo. Rompamos un poco más. Para entusiasmarlo. Para enamorarlo, ya nos vamos un poco más, eso me gusta. ¿Cómo enamorar a mi cliente? ¿Cómo hacer que quiera casarse conmigo? Es otra pregunta, ¿qué más?
para divertirle. Entonces, hicimos esto, veis que es muy fácil, ¿eh? Sale de manera espontánea, al principio sale lo más habitual y después ya empezamos a lanzarnos más y empezamos a generar cosas. Voy a poner algunos ejemplos. Al principio empiezan las cosas más clásicas, pues en vez de fidelizar, incentivar, o para que me vea como un partner o un socio, o para que ya empezaron a lanzarse, para que me firme una exclusiva. Esto no quiere decir que después las ideas generadas con esta pregunta solo serán ideas de exclusiva. Sería cómo hacer que solo esté conmigo. Ideas para que no encuentre a mi competencia. Esa es buena también, ¿eh? Ideas para que siempre piense en mí. Ideas para que sean los clientes que me pidan el derecho de comprar. Nos reímos, pero algunas empresas lo están consiguiendo, ¿eh? Toda una cola delante de una tienda de Apple para decir, por favor, déjame gastar 700 euros para el iPad. O también un Harry Potter, para decir algo que no vale tanto. Es el que aquí, por ejemplo, ¿a qué tipo de idea nos llevará? A cosas más aspiracionales. Aquí, ¿a qué me llevará? A ser más visibles que otros. ¿Veis que utilizando una pregunta diferente, el tipo de idea que va a salir no será el mismo? Y ideas para que los clientes me hablen más, me hablen de sus problemas, para que se sienten culpable cada vez que no me compran, para que se divierta conmigo, que ha salido por ahí. Salieron más, ¿sí? Y entonces, ¿qué hicimos? Simplemente preguntar al cliente cuáles eran las preguntas que más utiliza. Y nos contestó estas dos. Entonces dijimos, si entras por ahí, hay más probabilidad de encontrar las ideas de siempre. ¿Cuáles son las que te parecen más sorprendentes y que no has utilizado nunca? Estas. No nos sorprende, ¿no? Hicimos un ejercicio, ideas para que mi cliente se siente culpable cada vez que no me compra. Y aunque la pregunta parezca un poco loco, no quiere decir que justamente es un mejor estímulo. Las ideas que salieron fueron realmente más diferentes. Entonces, simplemente es buscar otras palabras y no tener miedo. La pregunta es el primer estímulo en un proceso creativo, es el primer paso. Entonces, puede ser algo que no sea racional o que parezca un poco loca, porque será un buen estímulo. Eso era el segundo, ¿no? El primero era abrir y cerrar, el segundo es reformular utilizando otras palabras. La tercera herramienta sería hacer una lista de lo intocable en mi tema, para tocarlo, por supuesto, ¿no? Entonces, un ejemplo sería un taller que hicimos en una empresa que buscaba ideas para mejorar un informe financiero. ¿Qué es intocable en un informe financiero? Los resultados, que haya números, ¿no? Parece también, ¿no? ¿Qué más? Que esté justificado, nos dijeron que los números estén actualizados, que esté comprobado, que lo haga un financiero, hicieron una lista de cosas, creo que he puesto algunas, ¿no? Que esté comprobado o actualizado, que tenga números. Entonces esto lo utilizamos para generar preguntas, estamos en un ejercicio de generación de nuevas preguntas. Entonces esto nos lleva a una pregunta que es ideas para un informe financiero sin números. Sí que nos parece loco, como nos parece loco nunca lo hemos probado, entonces si lo pruebo puede pasar dos cosas. No sale nada y he perdido 3 minutos, o salen cosas muy diferentes. Y lo hicimos y salieron cosas muy diferentes. Salieron unas cosas de un informe financiero basado, por ejemplo, en sistemas visuales de semáforos, que después sí que tenía algún número. No quiere decir que la respuesta no tendrá ningún número, pero nos obliga a pensar de otra manera. Un informe financiero donde los datos no estén comprobados. Aquí se pusieron a temblar en la sala cuando hicimos esto, está el director financiero también. Dijo, ¿cómo que no vamos a comprobar los datos? Dije, tú tranquilo, generamos ideas y después en la fase de pulido de la idea ya iremos viendo lo que es razonable o no. Pero al final es como el lector de consumo del agua o de electricidad en casa. Hay lecturas reales y lecturas estimadas. No hace falta hacer una real cada mes. Y por ahí fueron y dijeron, bueno, pues puede haber para algunos datos financieros una lectura estimada cada mes y una real cada 3 meses. Y otros sí que tienen que ser correcto cada mes, ¿no? Entonces, esto nunca lo hubieran replanteando. Era un intocable. Si no se fuerza por una pregunta nueva, nunca se llega a este tipo de ejemplos. La tercera herramienta es hacer una lista de lo intocable, no sé, un evento intocable, que haya mucha gente. Bueno, ideas de un buen evento con el mínimo número de personas posibles, a ver a qué lleva. Y la cuarta, después de los intocables, es lo que llamamos la técnica del por qué, ¿no? Es por qué, a veces la llamamos nosotros la técnica Mourinho también. Es siempre decirte por qué y por qué y por qué cuando tienes una primera pregunta. Un ejemplo con
con el sector del gourmet trabajamos. Nos dijeron queremos ideas para volver a vender. Dije, ¿por qué volver a vender? Porque con la crisis somos muy caros. Y ya no vendemos. Imagínate, si compran marca blanca, lo gourmet ya, ¿a qué nivel estamos, no? Entonces, lo que hicimos es empezar a ver, ¿y por qué quieres volver a vender? Pues porque ya me ven como caro, porque ya no llego a las personas, porque solo piensan en marca blanca, porque... Entonces empezamos a ver con estos por qué, transformarlos en preguntas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque piensan que en tiempos de crisis no toca gourmet. Entonces, pregunta al revés. Ideas para que en tiempos de crisis todo el mundo piense en comprar gourmet. ¿A qué nos llevó esto? A pensar que el gourmet es caro si lo comparas con la marca blanca, pero es barato si lo comparas con el restaurante. Que si la gente va menos al restaurante, por 15 euros en una cena, se hace una cena entre amigos por 15 euros por persona de gourmet, fantástica, ¿no? Y les llevó a desarrollar servicios donde incluso venían a instalar la mesa en casa de la gente, todo por 15 euros por persona. Estaban tan bloqueados que sin replantearnos estas preguntas de cómo hacer que nos vean barato, lo hicimos. Ideas para que vean el gourmet como algo barato. Y entonces salen este tipo de cosas. Si simplemente nos mantenemos en ideas para volver a vender más en el gourmet, o tenemos directamente una depresión o nos bloqueamos con las ideas de siempre, ¿no? Entonces, veis la importancia de la pregunta. No le damos importancia y en general lo es. Y un briefing son preguntas. Ideas para motivar al equipo. ¿Cuántas veces hemos pensado con la misma pregunta? Porque, por eso lo que hacemos es, sí que puede haber un buen briefing, un mejor briefing, un peor briefing, pero que, aunque sea bueno, reinterpretarlo es el primer paso para llegar a nuevas soluciones. Y creo que se hace poco, y eso yo diría que no solo es un buen ejercicio para los que reciben los briefings, puede ser un buen ejercicio para los que lo hacen. Que aquí creo que hay gente de empresa y hay gente de agencia, ¿no? ¿Quién es de empresa, por ejemplo? Bueno, yo veo que más o menos mitad-mitad. Esto irá bien para la práctica porque tendráis los dos lados. No pensar que es solo para el que lo recibe. De hecho, hacemos las dos cosas. Estamos en KiwiCom cuando recibimos un briefing lo interpretamos, pero después tenemos talleres en empresas también donde ayudamos a reenfocar sus preguntas porque creo que os puede mejorar vuestros briefings. Si vuestros briefings están mejorados, las agencias lo harán mejor también, ¿no? Y si los dos lo hacen, ya saldrán eventos totalmente novedosos. Entonces, lo que haremos ahora es una práctica. Vamos a dividirnos en mesas. Bueno, pasamos de los números, lo vamos a hacer a nivel geográfico, será más fácil. Vamos a decir que estas mesas del 1 a 5, por ejemplo, sean las mesas hasta aquí, incluyendo, por ejemplo, esta y la que está en medio. Si en un momento una mesa tiene una duda, pues que vaya escogiendo el tema que más le apetece. Entonces, estas mesas por aquí van a ser estos grupos. Las mesas más o menos que están aquí vais a hacer lo siguiente, que todavía no está en la pantalla, y los que estáis aquí, por ejemplo, en la última fila de mesas, será el tercer tema. Entonces, ¿vosotros qué vais a trabajar? Vais a tener, estoy mirando el timing, sí, vais a tener 15 minutos para trabajar el siguiente tema. Ideas para una convención de ventas que pretende fijar nuevos objetivos. Eso es el briefing que acabáis de recibir. Y lo vais a replantear, y vais a trabajar en grupo en cada mesa, no de manera individual, y juntos vais a trabajarlo con dos, porque no hay tiempo para mucho más. Vais a probar abrir y cerrar la pregunta juntos y vais a probar utilizar el por qué, ¿no? ¿Y por qué quiero una convención de ventas? ¿Y por qué lo quiero con ventas? ¿Y por qué quiero comunicar resultados? Y esto nos tiene que llevar a nuevas preguntas. Si iráis apuntando en un papel, preguntas, no respuestas, preguntas. Después iremos leyendo algunas de las preguntas que salen. El grupo del medio va a trabajar ideas de actividades para motivar al equipo después de una reestructuración. Cosa que no ha pasado nunca, pero bueno, por si acaso. ¿Vale? Y vosotros vais a trabajar lo de reexpresar, cambiando las palabras, y lo de las asunciones, las vacas sagradas o la lista de cosas que son intocables. Ideas de actividades, es intocable que una actividad tiene que ser agradable. Pues, ¿cómo sería una actividad no agradable? No sé a qué me lleva. Buscar preguntas, ¿eh? Lo que quiero es que vayáis escribiendo preguntas y no respuestas. Y veréis con qué facilidad la mente nos va a poner ideas en vez de quedarnos en el nivel de la pregunta. Y vosotros vais a trabajar el tercer tema, ideas de actividades para cohesionar al equipo. ¿Vale? Que también es un briefing que nunca habéis visto, seguro. ¿Queda claro? ¿Alguna duda? 15 minutos para trabajar en esto en cada mesa. Insisto, quiero una lista de preguntas. Trabajáis juntos por mesa y después iremos leyendo las cosas que han salido.
Vamos a parar aquí para tener tiempo de leer algunos ejemplos. He visto que en muchas mesas ya hay muchas preguntas. Entonces, lo que haremos es, para cada tema, igual no una pregunta por mesa, pero en algunas de las mesas encontrar las preguntas, digamos, más sorprendentes que podéis haber generado. Entonces, simplemente para ilustrarlo en un segundo antes de leer, ¿qué es lo que solemos hacer nosotros cuando tenemos una pregunta como la primera? Primero, cuando vemos algo como convención de ventas, ya vemos que por ahí nos vamos a cerrar, porque convención es una palabra que ya marca mucho. Entonces, probablemente es una de las primeras cosas que podemos poner en duda. ¿Qué podemos poner en duda en la primera? Convención, ventas y fijar y objetivos. Entonces, se podría jugar olvidándoos de convención y, por ejemplo, ir simplemente a decir el por qué. ¿Por qué queremos esto? Pues para comunicar objetivos a ventas. Tengo una nueva pregunta. ¿Cómo comunicar de manera eficaz objetivos a ventas? Y después ya veré a qué tipo de evento me lleva. En la segunda, por ejemplo, la palabra actividad. Si ya pongo actividad, ya veo algunas cosas en mi mente. Ya veremos qué actividades son, pero no lo llamemos actividad porque ya me va a marcar. Entonces, ahí es algo que podemos poner en duda. Motivar el equipo probablemente es algo que está muy quemado también. Entonces, ahí se puede jugar, ¿no? Y después de una reestructuración, pues o igual podemos jugar a cómo motivar después de una reestructuración, o igual nos podemos olvidar de reestructuración, ideas para motivar y después ver lo que es mejor después de una reestructuración. Si no, ya empezamos desde el principio a ver a todo el mundo deprimido y nos va a marcar ya el tipo de idea que pueden salir, ¿no? Les vamos a escuchar, por ejemplo, en algunas de las mesas del primer tema. ¿Querríais comunicarnos 2 o 3 de las preguntas que pueden haber salido por ahí que os parecen sorprendentes y diferentes? ¿Quién quiere? No todos a la vez. Levantar el brazo. Veo ahí. Y después la última mesa. Sí. ¿No? Hola. ¿Tu nombre? Lucía de Shackleton, Lucía Angulo de Shackleton. Nosotros nos hemos planteado también por qué nuevos. ¿Qué pasaba? ¿Que los que estaban fijados estaban mal o que estaban obsoletos? También decíamos aquí. Esa era una de las preguntas que nos hacíamos. Entonces, ¿qué habéis dicho? Lo que pasa es que tendríais que preguntar siempre algo que empieza por ideas. ¿Por qué? ¿Por qué? Por si dices ¿por qué nuevos? Te va a salir una lista cerrada. Por eso y por eso. Si tú empiezas con una pregunta, por ejemplo, igual te cargas nuevos, dice ideas para comunicar objetivos, entonces sí que van a salir ideas. Forzarlos siempre a que empiece por ideas para. Si empieza por qué, te lleva a una lista de soluciones cerradas. Si empieza por para, te da una lista abierta. ¿Alguna más? También decíamos que por qué una convención, pero no sé si me pasa lo mismo con la pregunta. No, entonces lo que haces es quitas convención de la pregunta y dices ideas para comunicar objetivos nuevos a ventas, y ya verás si sale si es una convención o no. Seguro que convención te condiciona, ¿no? Había algunas cosas por ahí, después la mesa detrás. Hola, soy Teresa de Pacific World y bueno, nosotros hemos trabajado mucho, hay muchas ideas, entonces solo una sería ideas para preparar al staff a los cambios. ¿Vale? Es diferente porque comunicar resultados es pasivo, por ejemplo, ¿no? Ya le habéis dado otra vuelta por ahí. ¿Vale? ¿Algo más? ¿Alguna más? Esta era ya el fin de la evolución, era pues ideas para motivar al personal para nuevos retos. Aquí detrás querían también, ¿no? Justo detrás tuyo, sí. Sin miedo, sin miedo. Nosotros hemos pensado más bien como olvidarse de los objetivos y intentar, bueno, aprender a los asistentes a vender. Pero no era una pregunta. Entonces, ¿qué sería? ¿Ideas para que ellos puedan fijar sus objetivos? Sí, nos olvidamos de los Vamos por objetivos ahí, ¿no? y les enseñamos cómo vender. ¿Vale? Otra cosa, por ejemplo, sería poner en duda lo de fijar. Ideas para que fijemos juntos los objetivos es algo diferente. No quiere decir que igual van a decir ellos todos los objetivos, pero que hay una parte de la pregunta que te llevará a algo de interactuar. Si no es, te comunico que esto es el objetivo y es una transparencia de PowerPoint. Vamos a la segunda pregunta con ejemplos. Ideas de actividades para motivar al equipo después de una reestructuración. ¿Cómo podemos decir esto de otra manera? ¿No todos a la vez? ¿Aquí? Espera, que ahora te viene con el micrófono. Hola, me llamo Giselle y bueno, nuestra idea era que hacer que trabajen contentos y que no pierdan la confianza en ellos mismos ni en la empresa.
¿Ves? Que ideas para que la gente no pierda la confianza es una pregunta más concreta que nos vaya a llevar a otro tipo de cosas. ¿Algo más de las mesas que habéis trabajado? Justo detrás tuyo. Bueno, yo soy Pepe. Hemos sacado ideas o repreguntado en varios aspectos, pero uno de ellos era cómo mejorar la calidad de vida de nuestros trabajadores ante el nuevo escenario. También hemos ido por la vía para quitar el miedo y luego la vía un poco más comercial de fidelizar, etcétera. ¿Veis? Probablemente si haces una pregunta vía una parte más personal y otra vía una parte más profesional, tendrás dos tipos de ideas diferentes, ¿no? Que se complementan en vez de salir siempre por la misma, de entrar siempre por la misma entrada. ¿Alguna última con esta? ¿No? ¿Sí? ¿No? Pues pasamos a la tercera. Ideas de actividades para cohesionar al equipo. Por aquí, las mesas que la han trabajado, ¿algún ejemplo? ¿Sí? ¿Por aquí? Hola, ¿qué tal? Soy Susana de About Events. Pues han salido varias cosas, pero una de ellas era, ya no me acuerdo, ideas para conseguir ir a cenar juntos con los compañeros de trabajo. ¿Vale? ¿Qué más? ¿Alguna más aquí o en otra mesa, por ahí? Hola, yo soy Nacho de Turkish Airlines y la idea que salió fue ideas para superar el individualismo. Muy bien. Un consejo también, la mayoría de las preguntas van de la empresa hacia el colectivo. Por ejemplo, es ideas de actividad para cohesionar al equipo, se supone que alguien cohesiona al equipo. Entonces, no nos van a venir ideas donde el equipo se cohesiona a sí mismo. Entonces, sería un ejemplo de reformular la pregunta. Ideas para que el equipo se cohesione a sí mismo y vamos a tener otro tipo de respuesta, probablemente de actividades o de eventos, haciéndonos la pregunta ahí, ¿no? Si no es, alguien cohesiona a, y eso también, el orden también es algo que se puede cambiar. ¿Alguna última? ¿No? ¿Aquí al fondo? Hola, yo soy África de Torrens and Friends. Nuestras ideas son más de amor. Son ideas para que nuestro equipo se quiera, para que se comprometa, para que formen una familia, para que se diviertan, para que se fundan. ¿Ves, por ejemplo, algo como ideas para que forman una familia? Vamos a tener otras cosas en la mente que no sean las típicas de cohesionar un equipo en entorno de trabajo. Y esa es una pregunta que hay que probar a ver a dónde lleva. Si después de 2 minutos vemos que llevan a las ideas que ya tenemos, cambiamos de pregunta. Simplemente hay que hacerlo sin complejo. Es lo que hacemos nosotros, incluso con experiencia de retrabajar preguntas. Probamos, vemos que salen cosas nuevas, vamos bien, seguimos. 1/4 de hora. ¿Habéis visto que es rápido? Hemos estado al final 10 minutos. Y dan las ideas de siempre, siguiente pregunta. Lo que pasa es que nos da una serie de nuevas entradas y esto en temas de briefing es importante porque cuando, yo me acuerdo cuando empecé a colaborar con Gibicom en este tipo en vuestro sector, empecé a ver después de X briefing que se repetía. Es uno de los sectores donde creo que se trabajan más veces la misma pregunta. Y por eso es una de las cosas que os aconsejo, que es reventar la pregunta y ya veréis que después, si además tenéis técnicas de creatividad mejor, pero incluso sin técnicas y con el famoso brainstorming, con una nueva pregunta, veréis cómo salen cosas nuevas. Y el consejo también es trabajarlo desde los dos lados, no solo el que recibe el briefing. El que lo manda puede reformular la pregunta antes de mandarlo, porque igual le va a hacer pensar en más cosas y pensar, hombre, pero al final no quería exactamente esto, lo que quiero es más esto. Y esto ya es una ayuda muy grande para el que lo va a recibir. Entonces, simplemente aquí os he puesto los contactos si queréis en algún momento más o seguir el Twitter, el blog, o debo tener más información o directamente conmigo o vía Gibicom para ver cómo hacernos nuevas preguntas. Muy bien, pues muchas gracias por la participación.